De nuevo, muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar presentes en este espacio, en nuevo ciclo, en este nuevo año con Campus Connect. Iniciamos esta nueva temporada de webinars con nuestra marca aliada Siemens. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Hugo Guerrero, él es ingeniero de automatización de la marca Siemens, y está Cristian Cáceres, es ingeniero de automatización de redes eléctricas. Bueno, listo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Cristian? ¿Cómo van? Y buenos días a toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy. Bueno, qué bien que nos encontremos todos en este momento presentes para que podamos comenzar a hablar, en este caso, de la evolución de la automatización industrial y el S7200 de segunda generación. Eh, Vamos a presentar más que todo cómo es que Redes Eléctricas de la mano de Siemens trabaja para que nosotros podamos llegar a lo que en este momento estamos buscando en las industrias. En las industrias vamos a enfocarnos en este caso en tres temas principales. Estos tres temas principales de los que vamos a hablar van a ser la eficiencia, la conectividad y las migraciones. Y próximamente vamos a realizar una capacitación del TIA Selection Tool. Entonces, antes de que comencemos, primero que todo, me gustaría que con Hugo, de la mano de Hugo, podamos ver qué es lo que nosotros hemos hecho antes en temas de experiencia, nosotros cómo hemos trabajado esto antes. Hugo, ¿qué has visto antes desde el tema de eficiencia, conectividad y migraciones desde Siemens? Bueno, Así muy por encima para que comencemos. en este tema es importante tener en cuenta diferentes variables y hablando de eficiencia, una puede ser orientada directamente todo lo que corresponde a la máquina o a cada una de las líneas de producción que tengamos. Entonces, ¿cómo abordar la eficiencia y cómo se ha abordado? Una es esa, un enfoque con el OE, y otra de esas también puede ser la orientación a eficiencia energética y todas estas políticas alrededor de mejorar el uso de los recursos, entendiendo que la base de todo esto es garantizar unos datos transparentes y pues en el desarrollo de esto que está presentando en este momento Cristian, pues vamos a hablar un poco de esto. Para llegar a ese nivel que queremos, que debemos tener y garantizar una conectividad transparente y un flujo de datos relevante acorde a cada uno de los requerimientos que se tienen. Entonces, de la mano de redes se han desarrollado algunas aplicaciones que ya Cristian, ahí sí me gustaría que empezáramos a ahondar en el tema. Listo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos comenzado desde redes eléctricas? Vamos a hablar sobre la eficiencia energética, la eficiencia. Epa. Vamos a hablar de la eficiencia. ¿Qué es entonces la eficiencia realmente en automatización hoy en Colombia? Cuando nosotros estamos hablando de la eficiencia en la automatización en Colombia, estamos buscando que cada uno de los equipos que están trabajando actualmente busquen tener el mejor rendimiento que podemos tener de la máquina. ¿Cómo podemos realizar esto? A través de integraciones de los equipos que nos permitan a nosotros realizar la programación de estos. Por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de eficiencia en las industrias, nosotros podemos determinar a través de la automatización con equipos, con controladores, cómo es que nosotros vamos a llegar a realizar el proceso de una manera más efectiva. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de una filosofía de control que nosotros vamos a programar en el controlador y donde nosotros vamos a hacer una adquisición de señales de la línea del proceso. Nosotros podemos llegar a hacer que nosotros podamos determinar una n cantidad, dependiendo de la velocidad de la máquina, n cantidad de piezas, por ejemplo, por baches, si nosotros estamos hablando. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener presente para el tema de la eficiencia? No solamente estamos hablando de cuáles son los equipos que nosotros podemos integrar y cómo los integramos, sino también la importancia de que nosotros conozcamos la filosofía. Entonces, nosotros, por ejemplo, en redes eléctricas, lo que hemos hecho es muchas veces realizar el acompañamiento al cliente para que éste pueda tener
una noción más clara de cómo es que nosotros vamos a brindarles esa filosofía de control para que sea programada en el controlador. ¿Cuáles son estos controladores que nosotros utilizamos normalmente? Entonces, acá es donde nosotros entramos a la tecnología de Siemens, con el apoyo de ellos y con la experiencia también de ellos, en donde nos permiten a nosotros realizar estas filosofías de control, es que nos apoyamos. Entonces, Hugo, ¿cuáles son estos equipos que nosotros tenemos del portafolio Siemens que nos aportan más eficiencia? Listo. Para que quede claro dentro del marco de Siemens y toda la orientación de eficiencia que se da, acá hablamos de automatización, pero también está la energética. Los equipos de Siemens cumplen con toda la normatividad alrededor de ecosostenibilidad y podemos verlos apoyados directamente en nuestras páginas. Y aparte de eso, dentro del portafolio tenemos, como decía Cristian, en el punto de vista de automatización, nuestros controladores, desde las familias 1200, generación uno y el 1200 en sus diferentes gamas. Aparte de eso está el 1500 y cada uno de los controladores de las familias de Siemens que nos pueden apoyar en esto. Conjugando este tipo de aplicaciones que directamente vamos a capturar esa información, vamos a gestionarla y vamos a empezar a hacer una depuración orientada a unos KPIs también para entender un poco lo que les explicaba Cristian. Podemos hacerlo de esa manera: sistemas de supervisión con tecnología Unified y cada uno de los componentes en pantallas que nos van a permitir a nosotros garantizar, primero que todo, tener esa información, depurarla, estandarizarla y poder orientar lo que estamos buscando es una tecnología en industria 4.0. Entonces, eso de verdad es bastante importante y tener claro no solo el conjunto de productos con el que los podemos apoyar, sino ver el conjunto completo para poder lograr esa orientación que tienen nuestros clientes hoy en día, pues, y también directamente cómo redes ha apoyado esa labor en la industria. Listo. Entonces, con esto, nosotros también podemos llegar a estos casos que nosotros hemos tenido de éxito, en donde trabajando de la mano de nuestros ingenieros y trabajando con la marca Siemens, hemos llegado a diferentes industrias. Industrias en diferentes regiones. Hemos estado en Palma, en alimentos y bebidas, en oil and gas, en minería. En diferentes industrias nos hemos presentado y en cada una de estas industrias nosotros tenemos incluso la experiencia certificable y además tenemos el acompañamiento de la marca Siemens. ¿Cómo es que nosotros hemos visto la eficiencia en estos temas? Como lo estaba comentando Hugo, nosotros hemos aplicado estos sistemas no solamente a través de los controladores, sino también a través de los diferentes equipos que nosotros podemos implementar, que, dependiendo del requerimiento que tenga cada una de las industrias, digamos, implementando variadores, implementando el software, que por ejemplo en este caso, como lo nombraba Hugo, el WinCC Unified, que nos permite a nosotros realizar la visualización de los datos, en donde nosotros nos podemos apoyar para tomar una decisión más eficiente. Pero entonces, ¿cómo podemos hacer para realizar la integración de todos estos equipos, de el SCADA, de la pantalla HMI que también tenemos, del controlador y de los variadores o los diferentes equipos que nosotros vayamos a utilizar dentro de la industria? A través de la conectividad, ¿cómo es que nosotros opa, a través de la conectividad podemos llegar a integrar todos estos sistemas que nos permitan a nosotros determinar y observar, analizar todas las señales que nosotros incluso podemos llegar a capturar de campo? Entonces, como nosotros recordamos, cuando nosotros estamos hablando de la automatización, estamos hablando de la pirámide de la automatización, en donde tenemos el piso base, luego tenemos los controladores, tenemos nuestros CAI y así sucesivamente. Dentro de redes eléctricas, nosotros lo que nos aplicamos es todos estos sistemas integrándolos a través de esto precisamente que estamos hablando, la conectividad. Entonces, ¿por qué la conectividad es clave hoy para la industria colombiana? Porque nos permite a nosotros conocer todo lo que nosotros estamos integrando en el sistema en un solo punto.
Todo esto nosotros lo podemos aplicar de tal manera que nos permita a nosotros tomar una serie de decisiones que vayan con respecto a la información en tiempo real que nosotros estamos capturando o incluso esta información que nosotros la podamos guardar en diferentes sistemas, como por ejemplo uno de los grandes plus que tenemos también a través del WinCC es que nosotros podemos aplicar el PM Quality, que son reporteadores o diferentes sistemas que nos permiten a nosotros llegar y llevar diferente información a diferentes plantas, a diferentes procesos. Por ejemplo, esto, enviarle la información a compras, enviarle la información a mantenimiento, cosas como es. Entonces, no solamente estamos hablando de esta parte, sino también a través de cómo es que los switches nos pueden llegar a ayudar. Entonces, Hugo, tú que conoces más, tú que tienes más la noción de todo el portafolio, cuáles son esas soluciones que Siemens nos ofrece para lograr esta conectividad? Bueno, acá es importante que no solo es clave para la industria colombiana, sino también es la industria en general. Ustedes saben que partiendo desde nuestros celulares garantizamos conectividad y basado llevando, traslapando esto a la industria, pues lo que nosotros buscamos es primero tener conectividad, ya sea al interior de nuestras plantas o al exterior, pero cómo se debe hacer de manera segura. Entonces, en este caso, pues contamos con diferentes switches, dos tipos de familia, Scalance y RuggedCon, en los cuales, dependiendo del tipo de la orientación, los requerimientos que se manejen y la especificación que se tenga directamente con cada uno de los clientes, pues se pueden hacer estas implementaciones. Entonces, switches de capa 2, switches de capa 3, acá lo más, switches administrables, entonces acá es importante y relevante tener en cuenta hacia dónde queremos llevar nuestras plantas, dónde queremos tener nuestros sistemas y hablando de la eficiencia, si queremos garantizar esa eficiencia, tenemos que ser muy consistentes en cómo llevamos esos datos y el aseguramiento de esos datos. Entonces, ¿qué nos trae la conectividad? Nos va a permitir asegurar esos datos, llevar ese tráfico de datos de manera segura y acá también es un tema importante y relevante. El hecho de podernos integrar con diferentes marcas nos va a permitir a nosotros hacer una solución más estratégica y poder llevar esto, como decías ahorita, Cristian, a un solo punto donde podamos con los diferentes stakeholders poder identificar con cada uno de sus roles las necesidades y gestionar cada uno de esos KPIs o todo lo relacionado a los datos y una buena gestión para tener clara esa información depurando en cada nivel. Vamos desde el piso de planta, donde tenemos un montón de datos, información, instrumentación, cada uno de los componentes, velocidad de la máquina, pero esto lo vamos a ir depurando de tal forma que llevemos esa información a cada uno de los que tienen un rol dentro de las compañías y que sea clara. Entonces, volvemos al tema, transparencia de los datos y poderlo llevar. ¿Cuáles son las familias desde Siemens que los podemos apoyar? Scalance y RuggedCon en sus diferentes versiones. Listo. Entonces, con esto, ¿cuáles son los retos que vienen, que vemos en Colombia y cómo los superamos entre Siemens y Res? Como lo estaba nombrando Hugo, hay diferentes familias que a nosotros nos permiten realizar esta conectividad desde la marca Siemens. ¿Qué es importante qué es importante para la industria que tengamos en cuenta? Desde redes eléctricas como Solution Partner, nosotros tenemos el alcance para poder realizar la conectividad de todos estos equipos, de los sistemas a través de la marca Siemens, a través de estos equipos. Que es importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, que como lo nombraba al principio cuando estaba hablando de la conectividad, que nosotros en redes eléctricas tenemos el alcance y tenemos la experiencia con la cual hemos llegado a realizar estos sistemas en diferentes industrias. Bueno, las que había nombrado, no sé si ahorita se me escapan algunas de las que nosotros ya hemos trabajado y siderúrgicas y de estas industrias también hemos tocado. Pero que es importante acá tener en cuenta que nosotros desde redes eléctricas lo que buscamos cuando vamos a realizar una automatización es que nosotros podamos tener presente cuáles son los equipos con los cuales estamos siendo apoyados por parte de Siemens, por parte de la misma marca, que como se dan cuenta nosotros tenemos el apoyo directo de la marca y que también nosotros podemos llegar a brindar esto en las diferentes industrias. Entonces,
Con todo esto y con todas las oportunidades que nosotros tenemos en donde estamos hablando de la eficiencia y de la conectividad, nosotros podemos llegar a juntar un sistema y a crear un sistema que nos permita visualizar y dar la trazabilidad a todos estos datos. Pero ¿qué es importante tener en cuenta? Acá en Colombia nosotros estamos trabajando también desde un sistema que está si funciona, no lo toquen. Eso es algo que nos permite a nosotros ingresar a algo que hoy en día nosotros estamos promoviendo desde redes eléctricas y con el apoyo de Siemens, que es las migraciones. Las Eh, migraciones, Qué pena ahí, quiero aportar, devuélvete un momentico antes ahí, Cristian, porfa, antes de pasar a ese tema de migraciones y también aportarles que desde la conectividad está el apoyo remoto. Entonces, desde con redes eléctricas se han trabajado varias aplicaciones para darle un apoyo remoto de manera cibersegura, donde se le permite al ingeniero de proyectos conectarse y dar un diagnóstico. Entonces, la conectividad no solo desde el interior de la planta para garantizar esos datos, sino parte de eso, tener una conectividad en estaciones remotas para dar un soporte técnico o cualquier requerimiento que se pueda dar al interior de la planta y podamos mitigar el impacto que se pueda dar en un diagnóstico. Entonces, todo este conjunto va a ayudar a que seamos muy certeros en diagnóstico y en envío de la información. Era para complementar. Vale, Cristian, si quieres ahí, sigamos. listo, listo, gracias Hugo. Entonces, bien, como les estaba comentando, acá es donde nosotros ingresamos al tema de las migraciones. Cuando estamos hablando de las migraciones, también tenemos que tener muy presente qué es lo que en este momento tenemos y qué es lo que en este momento tenemos y a dónde queremos llegar, a dónde queremos ir. Entonces, como estábamos viendo ahorita, porque la conectividad es clave hoy para la industria colombiana, porque como lo acabamos de ver, nosotros tenemos toda esta información que nos permite en temas de migraciones comenzar a realizar todo el análisis de estos datos, toda la adquisición de estos datos para tener una mejor, para poder tomar mejores decisiones que nos permitan una mayor eficiencia, como lo vemos al principio, de nuestra planta. Entonces, para poder realizar esto, hay que tener en cuenta que dentro de la industria 4.0 hay equipos que en este momento ya están trabajando, que ya no están trabajando, que nosotros tenemos instalados. Pueden ser equipos de hace 30, de hace 40 años, que hacen que nosotros en temas de eficiencia y en temas de conectividad no tengamos esa certeza de la que Hugo estaba hablando, que no tengamos esta oportunidad de poder tomar y de poder llevar todo esto hacia ¿cómo decirlo? Hacia ese foco que nosotros tenemos como empresa en donde nosotros tengamos esa, esa gran oportunidad de ser incluso más competitivos en el tema de calidad, en el tema de velocidades. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos llegar a trabajar con estas migraciones? Y ahí, Hugo, tú que eres uno por no decir que el más experto a nivel Colombia en este tema de migraciones, con la tecnología que en este momento tenemos y cuáles son estas nuevas tecnologías que tenemos desde Siemens. Y acá hay un reto importante antes de responder puntualmente esa pregunta. El reto más relevante es, dentro de nuestra industria queremos perfilarnos a industria 4.0, ¿cierto? Y queremos garantizar todo ese flujo de datos. Pero muchos de nuestros componentes, como decía Cristian, no están en la capacidad en protocolos estándares de enviar esa data. Entonces, aún manejamos redes de comunicación industriales que efectivamente en su momento, como se dice, fueron el hit, pero hoy en día
toda esa orientación tecnológica la podemos resolver con protocolos de comunicación, por ejemplo, basados con Profinet, protocolos estándares como Modbus TCP, poder enviar, gestionar esa data. Aparte de eso, ya ir subiendo el nivel, como se dice, y enviar esa data y hablar en términos de IT. Nosotros ahorita estamos hablando mucho del piso de planta, ¿cierto? Pero esa data se tiene que integrar a IT o enviarla no al personal que está ya en la parte de producción, sino tenemos que entregar de manera clara esa información a las gerencias. Entonces, es importante robustecer y garantizar esos equipos que nos van a permitir a nosotros irle subiendo el nivel. ¿Qué es subir el nivel? Ir a pasar esos datos que tenemos de los sensores e irlos procesando de tal manera que lleguen de manera primero cibersegura, y ahí es donde concatenamos un poco lo que hemos hablado. Para llegar a esa eficiencia tenemos que garantizar la conectividad, y aparte de la conectividad radica mucho en que nuestro piso de planta pueda entregar la información clara. Entonces, hablando de redes manejamos actualmente, que deben reorientarse al tema de ciberseguridad y basadas en Ethernet, está Profuse, que pues debemos orientarla a Profinet en este caso, y cualquier red que tenga un tipo de funcionalidad similar, poderlo orientar a lo que esté basado en redes Ethernet con Profinet. ¿Listo? Entonces es importante tener en cuenta eso. El tema de migración es lo más relevante, y para no quedar cortos, digamos que cuando nosotros queremos ver nuestra planta de una manera es hacia dónde queremos llevar nuestra planta para que cada uno de esos selecciones, cada uno de esos componentes apunten a eso. Entonces, eso es súper importante. Desde el punto de vista de control, tenemos unas familias que están en una transición desde Siemens, entonces podemos apoyar esas homologaciones para que se haga de manera transparente. Ya vamos a ver cómo en este caso podemos resolverlo, y ya le doy el espacio a Cristian. Bueno, entonces ahí sí, ese tema ya es de una importancia alta. El tema de que en este momento veamos cuáles son esos controladores, ahorita los veremos, que en este momento están comenzando a hacer el auge, que nos van a permitir a nosotros poder realizar esa comunicación de una manera más eficiente, incluso hacia IT, cómo es que nosotros lo vamos a poder trabajar. O sea, en este momento Siemens acaba o bueno, no acaba, hace como 6 meses aproximadamente, nos dio un equipo, el super equipo, es lo mejor que he podido ver en el momento dentro de la experiencia que tenemos en automatización. Pero bien, entonces, ¿cómo es que nosotros desde redes podemos apoyarlos? Nosotros ya hemos realizado diferentes migraciones de equipos en donde hemos identificado cuáles son los dolores, entre comillas, que ustedes tienen en el momento que las diferentes industrias presentan, como en temas de bombeos, en temas de comunicaciones, como lo que estaba planteando ahorita Hugo, pues, desde temas de protocolos de comunicación, como lo es el Profuse, donde tenemos que llegar a comunicaciones Ethernet, basados en Ethernet. Bueno, sistemas de visualizaciones como las pantallas HMI, y cómo es que nosotros podemos incluso a través de documentación integrarlos en la pantalla HMI para que podamos hacer más eficientes procesos donde el operador tenga el conocimiento perfecto de qué es lo que está leyendo, de qué es y cómo se utiliza el equipo, porque esa información la tiene directamente en la pantalla del equipo. Entonces, todas estas migraciones nosotros las hemos realizado, y nosotros hemos recibido mucho el apoyo por parte de Siemens. Ahora bien, para que nosotros podamos conocer todo esto, nosotros tenemos que tener presente cuáles son estos equipos que nosotros podemos migrar y cómo los podemos migrar. Entonces, desde Siemens y con redes eléctricas, donde nosotros hemos recibido capacitaciones, hemos tenido la oportunidad de ver cómo es que realizamos la selección de todos estos equipos para poder entrar a definir
teniendo en cuenta cuál es el requerimiento de cada uno, cuál es el equipo que es mejor, que se acomoda mejor a lo que en este momento tenemos y las posibles oportunidades que hay hacia futuro. Entonces, Hugo, tú me dirás si comenzamos primero con la lista de precios o con el selección. Yo creo que vamos a hacer acá una orientación al selection y antes de pasar ahí y hablar un poco, sé que vamos a andar más en un equipo puntualmente, pero sí es Sí, importante tener en cuenta, desde Siemens tenemos una transición, hemos tenido unos controladores que de verdad han prestado un servicio bastante importante a la industria colombiana, pero ya en este caso estamos teniendo la oportunidad de homologarlos. Entonces, las familias basadas en ese 7300 que se están haciendo sus homologaciones y modernizaciones y migraciones a la familia 1500. ¿Por qué hablamos acá? Hablamos de migraciones, es migrar, coger lo que ya teníamos y llevarlo a un punto que me va a permitir nuevas funcionalidades, ¿cierto? Cuando modernizamos, esas nuevas funcionalidades ya se van a integrar y nos van a permitir a nosotros todo eso que nos imaginamos, nos soñamos y queremos que funcione de manera muy inteligente. Entonces, si quieres, ahí me vas mostrando el TIA Selection Tool, que es una herramienta que les va a permitir a ustedes hacer esas arquitecturas. Entonces, les decía, del 300 pasamos al 1500 y también pues vamos a hablar un poco de nuestro último lanzamiento, que es el 1200 de segunda generación. Ya hemos hecho varias implementaciones alrededor de esto. Acá también es un mensaje importante. Encima tenemos en nuestro mercado en 1200 de primera generación o generación uno. Este equipo, la actualización de este equipo nos va a permitir a nosotros unas nuevas funcionalidades propias que se dan alrededor de ciberseguridad, de control de movimiento, su versatilidad nos va a permitir también en la misma herramienta de programación y configuración poder llevar esas ingenierías que van creciendo en el tiempo de un 1200 a un 1500 usando esa misma ingeniería. Entonces, ya acá para que hagamos una selección y hablemos un poco más de los componentes, ustedes van a encontrar el TIA Selection, es una herramienta gratuita desde Siemens. Tenemos dos versiones. Una, que es la que está ahorita presentando Cristian, que es la que nosotros instalamos, o la otra, que es la de la nube, que la usamos y la podemos buscar en Google, TIA Selection Tool Cloud, y podemos hacer la selección. Las dos las dos trabajan muy bien, ya es como, digamos, muchas veces no tengo un lugar de conexión remota a Internet, pues uso la de escritorio o puedo usar perfectamente la cloud o la de la nube. ¿Listo? Entonces, acá ustedes van a encontrar un árbol de proyecto del lado izquierdo, que es donde aparece el bienvenido, lo que nos está mostrando Cristian, el catálogo, proyectos, y al finalizar el ejercicio, una lista de pedidos, unas opciones y una vista del proyecto. Ahorita vamos a entrar a catálogo y es como si nos fuéramos de compras. Entonces, vamos a seleccionar controladores y vamos a empezar a equipar nuestros equipos de tal manera que podamos presentar una arquitectura o una solución basada de pronto en una homologación en un proyecto nuevo que queramos implementar. Seleccionamos el Simatic 1200 generación 2 y es el equipo que también queremos que ustedes identifiquen el día de hoy, sus nuevas prestaciones. Ahí ustedes van a configurar en la nube, vamos a ir a editar proyecto en la nube. ¿Por qué? La generación 2 en esta versión de escritorio no está actualizada en su totalidad, entonces por eso nos manda a nosotros a ir a la nube. Entonces, no se preocupen si pasa esto, porque acá está totalmente actualizado, ¿listo? Entonces, ahí ustedes ven que el look and feel o la parte visual cambia un poco, no se preocupen, acá lo mismo, mis proyectos, voy a tener toda la carpeta de lo que yo he creado en los proyectos, que es el que estamos creando, pues ustedes ven que podemos organizar ahí donde dice Project abajo, donde está el S7200 generación 2, puedes ubicar, donde está la carpetica que dice Grupo 1. Nosotros sí tenemos en nuestra planta, digamos, esto es un sistema auxiliar, entonces podemos decir un sistema de transferencia eléctrica, le podemos poner el nombre, por ejemplo, un proceso, podemos irlo equipando de tal manera que nosotros vayamos identificando y que parte de esta selección que hacemos nos sirva luego para implementarlo en la herramienta de programación. Entonces ahora sí vamos a seleccionar uno de estos módulos, dale a agregar módulo, seleccionamos, hay dos versiones, el 1212 o el 1214C, vamos a ir con la 1214C. Sé que muchos conocen el 1200 de generación 1. Ustedes ven que teníamos la 1211, 1212C, 1214, 1215, en algunos casos la 1217. En estos momentos, en nuestro lanzamiento de la 1200 de segunda generación, tenemos la 1212 y 1214.
Recuerden que tienen abierto, pueden hacer preguntas en el chat, pues estamos ahí atentos a cualquier pregunta o de pronto algo que ustedes estén visualizando, con gusto los apoyamos. Entonces, ahora vamos a seleccionar una CPU 1214. Ustedes ven a ver tres opciones. Esas tres opciones, el primer ítem que dice ACE o de las tres columnas que se ven, la primera va a ser el tipo de alimentación, la segunda va a ser el tipo de entradas digitales y la tercera va a ser el tipo de salidas. Entonces vamos a ver una que es ACSRL, que significa entrada, alimentación AC, entradas digitales de tipo DC o relé. ¿Listo? Ahí ustedes, como les muestra Cristian, vemos la descripción del equipo y sus componentes. Listo, ahora si quieres muéstrame otra vez, ahí está la DCDCS, es decir, todas las entradas y las salidas son de tipo DC. Y por último está la versión de relé al final, que es entradas DC, alimentación DC y salidas a relé. En este caso vamos a seleccionar la DC. ¿Listo? Entonces seleccionamos la que es DC. Ustedes van a ver abajo que son las de safety, también cumple funcionalidades de safety, control de movimiento, control de ejes. Entonces, conjugar variadores especializados, servomotores en control de movimiento con este equipo que tiene una orientación en control de movimiento muy puntual en una cantidad de ejes, pues va a ayudar a resolver varios de nuestros requerimientos. Entonces, ahí ya vemos el dibujo, cómo se vería en el rack nuestro equipo. ¿Listo? Ustedes van a ver dos que se están poniendo en naranjita. Esos son los módulos, gracias, esos son los módulos o signal board. Entonces, ¿qué diferencia hay con la versión anterior? Que vamos a tener dos módulos de signal board con una capacidad mucho más grande de entradas. Entonces, si ustedes ven en este equipo que es un poco más compacto, pero más alargado a lo alto, vamos a poder resolver muchos de esos temas que requieren muchas señales en poco espacio. Entonces, si nosotros quisiéramos, podríamos equipar esta CPU, este controlador, con hasta 51 señales. Gracias. Ahí él ya le dio zoom. Vamos a hacer la selección. Este tiene 14 entradas digitales, 10 salidas digitales como base y vamos a hacer una selección de las signal boards. Dale ahí clic en las signal boards, por favor. Vamos a seleccionar un módulo de entradas digitales. Ahí dale clic, por favor. Y ahí está un módulo de 8D. Vamos a darle clic. Velocidad, si ustedes ven ahí lo acompaña a 100 kHz, entonces tenemos para lectura rápida. Sí, señor. Ahí a la pregunta, gracias, Johan. Aprovechando, ¿el 1200 generación 2 utiliza el Real DIN estándar? No, es un Real DIN estándar, ¿listo? No requiere un Real especial. Vamos a hacer ahora selección de la otra signal board y vamos a poner una de salidas digitales de 16. Acá podemos poner, por ejemplo, si quieres hagamos otro ejercicio, qué pena ir contigo ya, ahí puestas tú las de salidas, pero pongamos uno de comunicaciones, uno de Modbus RTU. Entendemos que todavía no podemos migrar todos los componentes porque hay componentes de terceros que todavía tienen redes como Modbus RTU que tenemos que recolectar. Vamos a hacer la selección y entonces ahí podemos capturar esa información. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué ya estamos teniendo? Dándole un soporte a lo que existe actualmente, pero teniendo esa visión de lo que tenemos que llevar de información en protocolos estándares y de última generación. Entonces, yo puedo equipar, devuélvete un momentico a configurar, ustedes pueden equipar acá para esa 1214 8 módulos adicionales más. Vamos a tener en poco espacio una cantidad de señales importantes. Vamos a dejar esta por el momento así y ahora sí vamos allá a ver los límites. Y en los límites, ustedes van a ver cuánto es el ancho. Entonces, en este caso tiene un ancho de 80 milímetros, de 100 milímetros, una altura de 125. Acá nos va a hacer el resumen de las cantidades de entradas digitales. Tenemos 22 entradas digitales, 10 salidas digitales. Está el módulo de comunicaciones y acá podríamos ver totalmente la información del resumen. En este caso, el consumo en corriente, la potencia en watts. Eso, qué pena, ahí voy a hacer otra pregunta. Esos simbolitos que son como ondas en el PLC, ¿es que tienen alguna conexión? Bien, muy detallista. Entonces, esa es para conexión NFC. ¿Listo? Entonces, podemos coger los celulares que tienen esta funcionalidad, la tablet de Siemens que tiene la funcionalidad NFC y se puede, ¿para qué sirve? Exacto, esas onditas que dice. Eso es para poder diagnosticar. Recuerden que el NFC funciona por contacto, entonces tenemos que estar muy cerca al equipo
tenemos que habilitarlo, es por temas de seguridad, no viene habilitado para que lo sepan, pero es posible diagnosticar y ver el log de alarmas y poder rearrancar, poner en root, por ejemplo, nuevamente el equipo. ¿Listo? Ya, puedes minimizar ahí, por favor. Aparte de eso, él nos va a hacer un resumen de la lista de slots. Ahí donde dice slot list, por favor. Ahí ya él nos va a mostrar lo que tenemos. Miren, entonces tenemos una CPU con 2 signal board y nos va a mostrar el equipamiento. Pues ahí muestra en ingeniería el software, de la selección del software. Ahí podemos nosotros complementar. Vamos acá, seleccionamos el TIA Portal. Ya estamos en la versión TIA Portal 21. Acá vamos a hacer una selección con la 20, que es la que se está actualizando porque el lanzamiento es muy reciente, pero ya podemos hacerles la homologación con gusto. Y acá lo que nosotros vamos a hacer es la selección en configurar, dale configurar, ahí al ladito, y vamos a seleccionar la herramienta. Él nos va a indicar a nosotros cuál es la herramienta. Vamos a decirle que es un 1200 de segunda generación, de primera generación. Aquí si yo tengo más equipos de Siemens, hago la selección. Ahorita no vamos a andar, pero vamos a solo para 1200 generación. Le digo que no vamos a usar funcionalidades de seguridad. Yo le digo que acá es importante, si yo ya tengo un software de TIA Portal, yo puedo seleccionar el upgrade. Acá vamos a decir que no estoy usando el software. ¿Listo? Si yo le digo que sí, él me va a dar las opciones del upgrade. Le doy a aplicar. Ahí le doy clic, le doy que es una versión descargable, importante porque si pedimos una solicitud de DVD, pues nos toca esperar a la importación. Con la versión descargable ya tenemos una herramienta de gestión propia de Siemens que está en el Automation License Manager, se llama el Online Software Delivery, que es una herramienta que tenemos en esta aplicación. Entramos, nos logueamos y podemos ahí descargar nuestra licencia. Ahí ya le decimos que es sin sus, le damos a aplicar, vamos a seleccionar solo la licencia y él ya nos va a seleccionar la referencia que necesitamos para programar este controlador. Entonces, esta es la manera que tenemos desde Siemens de hacer una selección rápida de los componentes, y también ustedes ya pueden ver allá en la vista de red, que ya podemos incluir entonces el switch administrable. Ahí yo puedo hacer una selección del switch administrable y empezar a unir cada uno de los puertos para garantizar esas arquitecturas y lo que veníamos hablando. Cómo yo equipo mis componentes para llevarlo a un nivel más alto en este sentido. Entonces, ahí ya está haciendo una selección de switches Cristian. Y ahí ustedes ven diferentes referencias. Entonces, podemos usar un XC206, que es administrable, pero esta es una manera también de decir, yo tengo unos requerimientos especiales, lo puedo hacer desde acá. ¿Cuántos puertos eléctricos o el cableado físico duro necesito? Serían, por ejemplo, 5 o 6, ahí ya los pongo. Número de puertos ópticos, podría ponerle 2. Y números de puertos, para que también sepan, los switches de Siemens pueden dar una alimentación en PoE, es decir, ponen en el mismo medio la tensión de alimentación para el componente. ¿Esto para qué sirve? Cámaras de video basadas en PoE, ¿listo? Entonces yo ya le digo que es administrable y él me va a mostrar y filtrar. Yo seleccionaría un XC206SC, baja S. Ahí seleccionamos un equipo administrable. Listo. Ahí ya yo lo puedo equipar con accesorios, pero lo que quiero es que ustedes vean cómo pueden mostrar la red. Yo puedo una vez conectar, ahí puedes interconectar. Selecciona, dale, exacto. Selecciona ahí el X1, le das conectar al otro, listo. Yo selecciono el puerto y en este caso, ahí me hace una recomendación. Yo puedo dejar un cable preestablecido, pues se dan cuenta también va haciendo un direccionamiento. Yo puedo eso manipularlo, vamos a darle a aplicar. Pero acá lo importante es cómo podemos, todo eso que vamos seleccionando va tomando la forma completa de lo que queremos en nuestra materializar. Entonces ahí ya tenemos en la red, podemos también ir a vista de consumidores, equiparlo con una fuente. Ustedes se van a dar cuenta que hay unos warnings. Esos warnings se van a ir resolviendo en la medida que vayamos poniendo los equipos, como ahí me dice, oiga, una de esas alarmas le hace falta una fuente de alimentación. Entonces, tenemos fuentes de alimentación con diagnóstico propio basadas en Profinet que podemos diagnosticar a través de un web server. Tenemos fuentes que también nos van a permitir a nosotros enviar esa data y gestionar una visualización propia en el sistema SCADA. Acá podemos seleccionar. ¿Listo? Ahí está seleccionando una 24 voltios DC, 5 amperios la salida con alimentación AC.
Entonces vamos ahí a la vista de consumidores y acá ya vamos a nosotros a alimentar los equipos que van a ser potencializados por esta fuente. Entonces puedes arrastrar del lado derecho los equipos para hacer la conexión. Si quieres, seleccionarlo ahí. Vuelve acá, devuélvete ahí a vista topológica y volvemos a entrar a vista de consumidores. Otra vez a vista de consumidores. Arrastra el Scalan XC200 del lado derecho. No, del lado derecho arrastrarlo hacia el lado izquierdo. Exacto, arrastralo ahí, listo. Ahora arrastra el 1200. Listo. Y acá vamos a hacer ya la conexión de la fuente con cada uno de los componentes. Ahí donde está el espacio los interconectas, dale clic ahí. Lo jalas y lo interconectas. Listo, entonces de esta manera nosotros ya validamos si la fuente que seleccionamos cumple con el amperaje correspondiente. Si ven, ya se fue una de las fallas. Vamos a donde está el warning en el G2. Validamos. Ahí dale clic en donde está en mensajes. Y acá nos dice que tiene algunos libres entre módulos. Acá no hay problema porque podemos omitir, eso es un warning. Entonces no va a haber ningún inconveniente. ¿Listo? Cuando es un error, tenemos que prestarle atención para saber qué es lo que falta. Y con esto podemos ver la orden, la lista de order, el order list, ahí nuestro carrito de compras. Y en nuestro carrito de compras, al final del ejercicio, vamos a tener el listado. ¿Qué podemos hacer con esto? Exportarlo. Si le das clic a exportar, podemos exportarlo a un archivo en Excel. No lo vamos a hacer en este momento. Podemos exportarlo como un PDF. Listo. Ahí ya lo hizo. Exportarlo como PDF, que es la otra opción. Y a mí me parece relevante un Export Information. Allá a la izquierda, por favor, abajito, donde está la Export Information, le das clic y le vamos a decir que exporte con especificaciones. Entonces, le damos exportar, dale, y él me va a mostrar de una vez cada una de las características de los componentes y este se convierte en el dossier de mi equipo. Ahí validar qué ocurre, pero es la manera como lo hace, ¿listo? Entonces ahí vamos a tener un PDF con toda la información y muy bien documentado todo ese dossier que nosotros queremos normalmente tener de nuestros componentes, entonces lo va a hacer de esa manera, ¿listo? Puedes devolver ahí al TIA Selection, por favor. Y si quisiéramos, podríamos usar esto para empezar la ingeniería en TIA Portal, le damos exportar en la otra acción y de esa manera es que nosotros podemos empezar, digamos que, a trabajar con la selección de equipos y poder empezar a materializar eso que hablamos en este recorrido. Ahí sí, Cristian, ya te doy paso. Gracias. Bueno, entonces, en este momento con el tema de las migraciones y tal como nos estaba mostrando Hugo, nosotros ya contamos con este PLC S7200 de segunda generación, pero ¿cómo nosotros podemos, dentro de lo que nosotros conocemos, saber cuál es el S7200 de segunda generación que podemos usar? Entonces, Siemens cuenta con diferentes herramientas, no solamente con el TIA Selection Tool, sino con algo muy especial que nosotros por lo menos utilizamos bastante para el tema de selección de equipos, ya cuando uno ya tiene una cierta experiencia, que es la lista de precios. Entonces, de la lista de precios es que nosotros podemos encontrar también todos estos equipos. ¿Cuáles son los que en este momento tenemos? ¿Cuáles son los que nosotros queremos? ¿A cuáles son los que nosotros debemos apuntar dependiendo de lo que tenemos? Entonces, ¿cómo lo podemos ver? En la parte de automatización básica de la lista de precios es que nosotros vamos a encontrar el Simatic S7200 de segunda generación. Acá, él nos va a comenzar a comentar cuáles son las funcionalidades y cómo es que nosotros podemos acá utilizar esta herramienta, como en este momento lo había nombrado Hugo, también a través de NFC, conectividad, que va más enfocado hacia la parte de control de movimiento. En Déjame esta ahí un parte, momentico, Cristian, te interrumpo, qué pena. dale. Ese que estás mostrando de seguridad, acá hablamos de seguridad de maquinaria, entonces esto es un tema importante, es proteger a las personas para que ustedes lo tengan en cuenta. El NFC, que fue el de las onditas que nos preguntaron, ahí se ve de control de movimiento eficiente, tendremos aplicaciones basadas en ejes individuales coordinados y en una cantidad de ejes también limitada, pero que cualquier requerimiento que no se cumpla con este podemos homologarlo a la siguiente familia, ¿listo? Ahí se ve un poco cómo se conectaría, cómo se inserta la memory importante, y este sí dijo de un amigo, en el manual no está clara la explicación, ustedes se dan cuenta ahí la manito, es subir el equipo
ingresamos la memory, bajamos esa protección, porque es la manera que nos aseguramos que no va a haber de pronto una manipulación directa, sino que hacemos ese desplazamiento para que lo tengan en cuenta cuando ya lo tengan en sus manos y no dañen el mecanismo. ¿Listo? La manera de cómo se retira también, cada uno de esos conectores se puede retirar de manera individual para que cuando se nos presente una falla, un recambio en el componente, hagamos una transición muy rápida y no nos toque descablear. ¿Listo? Conectores tipo pushing, baja por favor. Y acá van a ver Sí, ustedes unas características propias, si quieres ahí. Esas son características propias de las CPUs, ahí ya unos temas como de rendimiento puntualmente. Baja, porfa, ahí aparecen las tarjetas de señalización o módulos de señal. Yo sé que muchos conocen el 1200 de primera este, generación, que es el que están viendo ustedes ahí. Ahí todavía tenemos las referencias. ¿Qué pasa con este? Este va a tener una transición a partir de octubre del 2026, donde los equipos se van a convertir en repuestos realmente. Entonces, por eso es también la importancia de poder orientar esas aplicaciones que funcionan con 1200 generación 1 o también nuevas aplicaciones que ustedes quieran integrar. Baja, por favor. Para los que, ¿hasta qué rangos? La recomendación es que lo hagamos como mínimo hasta calibre 20, ¿listo? Por lo que es cableado de control. una de las Acá cosas es, que también veíamos, Hugo, qué pena contigo, es, por tranquilo. ejemplo, este tema que estaban preguntando del riel, acá se puede ver que se monta sobre un riel estándar, un riel DIN estándar. No es como el 1500 que nosotros manejamos que tiene que tener su propio riel. Listo. Acá viene un tema importante para los que ya manejan el 1200, manejan el 1200 de generación 1. Lo que hicimos fue una homologación de las piezas de los componentes que más manejábamos para que ustedes lo utilicen hoy en día con la nueva versión. Entonces es importante, ustedes van a ver del lado izquierdo los módulos de generación 1, del lado derecho los de generación 2. ¿Listo? Entonces es la manera como vamos a homologar en las CPUs, como vamos a homologar también en en los módulos de entradas o de salidas, ya sea digitales y analógicas, y los componentes que tengan que ver con safety. Entonces, esto va a ser de mucha ayuda para que ustedes puedan hacer esas homologaciones de manera autónoma. Claro, ahí estamos desde el equipo de redes y Siemens apoyándolos con gusto, pero acá ustedes van a ganar una autonomía mayor para hacer esta selección de los componentes. Van a ver cada uno de los componentes, signal board de la 1200 generación 1 a la 2, y esa es la manera, digamos, que nosotros también queremos presentarles para que hagan una transición más ágil y eficiente de las tecnologías, y cualquier duda e inquietud, pues estamos ahí para apoyarlos. Listo. Digamos que con esto nosotros ya podemos identificar qué es lo que nosotros desde redes eléctricas a través de la marca Siemens, nosotros podemos brindarles, podemos ofrecerles diferentes aspectos para cada una de la industria, como nosotros lo habíamos estado conversando. Entonces, desde un principio estuvimos viendo la eficiencia, cómo es que nosotros la podemos implementar, cómo es que con la del apoyo de la marca Siemens nosotros lo podemos brindar, la conectividad en donde nosotros podemos llegar y obtener toda la información y hacerle un tratamiento a toda esta información e integrarla en un solo punto, diferentes puntos que estuvimos viendo con el apoyo de Hugo. Y las migraciones que nos llevó también a este tema del TIA Selection Tool, en donde estamos realizando la selección del equipo del 1200 de segunda generación y cómo lo podemos también revisar desde la parte de la lista de precios, que les permite a ustedes conocer cuáles son esas herramientas que ustedes pueden, a las cuales pueden apuntar teniendo en cuenta lo que ustedes en este momento tienen. Digamos que es para que también haya una información más transparente. De nuestra parte, es todo por el día de hoy. No sé si Hugo, ¿te gustaría sumar algo más? Sí, no, digamos que ahí en el chat les copiamos la página web del 1200 de segunda generación. Tiene bastantes funcionalidades, hay ejemplos de aplicación, bueno, ahí para que aprovechen y puedan revisar esto ya de manera independiente. Si tienen alguna duda, inquietud, pues cuentan con todo el equipo de redes eléctricas a su disposición, evidentemente es de Siemens,
y con gusto pues estaremos ahí para apoyarnos. Todo eso que ustedes estén visualizando en reorientación tecnológica, integración con terceros, modernizaciones, migraciones y actualizaciones. Desde cines y redes queremos es que aumentar el sistema de diagnóstico de manera más transparente, más clara y eficiente. Les Listo. agradecemos pues la participación y muchas gracias al equipo de redes por la invitación. No, a ti por el apoyo, Hugo. Muchas gracias. Si ustedes desean, nosotros desde Redes Eléctricas les podemos brindar también el apoyo para que si tienen alguna duda, entonces con mucho gusto ustedes se pueden comunicar al jefe de automatización de Redes Eléctricas. Él es Yesid Vargas. En esta parte se encuentra el correo de él, a donde se pueden comunicar, y el número de teléfono. Junto a él nosotros podemos llegar a hacer toda esta parte que nosotros estuvimos realizando, que estuvimos presentando. Y la idea es que si tienen alguna duda, con mucho gusto nosotros los podemos atender. Entonces, muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias, Hugo, por el apoyo y el acompañamiento. Muchas gracias al Muchas gracias. equipo de Mercadeo por ayudarnos en el tema del webinar y que tengan muy buen día. Hasta luego a Feliz todos. día. Hasta luego. Hasta luego. Recuerden que esto también lo acabamos de grabar y lo vamos a subir al canal de YouTube. ¿Listo? Hasta luego, muy buen día.